Gracias, señora secretaria. Tiene la palabra asambleísta ponente, asambleísta Mauricio Proaño. Si pueden poner la presentación, por favor. Buenas tardes, compañera presidenta, compañera vicepresidenta, compañeros y compañeras asambleístas. Uno de los problemas que se tenía dentro del sector agropecuario era un problema de estructura y de organización de las instituciones del Estado. En este caso vamos a ver en los dos, tanto en el INAF como en el COFENAG, qué problemas teníamos en la concepción que había de la agricultura en los años 90, donde se produjo estos cambios. Podemos indicar que siempre que tengamos nosotros que ver con lo que es el desarrollo de la investigación agropecuaria, siempre en el mundo se basa en tres parámetros. Primero, todas las instituciones de investigación pública y privada están de acuerdo que se debe cambiar sus estrategias y su organización. Esto debido a que el mundo actual, la modernidad que se da en investigación va cambiando aceleradamente y todas las instituciones de investigación tienen que ir amoldándose a ese cambio que se va dando con velocidad en el mundo. Y el otro, que se debe tener modelos institucionales que deben ser complementados, es decir, ya las instituciones de investigación tienen que tener un relacionamiento muy fuerte con el Estado para poder avanzar en la política de desarrollo agrícola. Esto lo digo porque vamos a ver que después el problema que se dio en estas dos instituciones es el tema fuertemente de que sus directorios no estaban alineados a la política nacional ni a un plan nacional de desarrollo. Para recordar un poco, el INIAF fue fundado en el 1959, donde su objetivo fue apoyar las políticas de sustitución de importaciones, pero que se reorientaba la producción hacia el sector industrial. En esos momentos era el modelo donde se pensaba en los polos de desarrollo y que la población rural iba a ser expulsada a las zonas urbanas en donde las ciudades grandes, donde se desarrollaba la industria, podía absorber esa mano de obra y podían en ese momento comenzar el desarrollo. Eso nunca se dio en el país, no hubo una industrialización y además de eso seguimos y tenemos todavía una población cerca del 35% rural en el país. En el 98 ahí hubo los cambios y en el 98 uno puede, un poco recordando la historia, ahí hubo un programa del Banco Mundial y BID, en donde preparó ya todo el camino para la privatización del sector agropecuario en el país. Y uno de esos cambios que se dio fue ya en el 92 declararle al INIAF como una entidad autónoma. Y no solamente eso, ¿no? Porque INIAF era una de las instituciones que se buscaba la privatización, porque se decía que podía haber mayor flexibilidad en la gestión, en la operación administrativa y financiera, dentro de este proceso, del proceso de investigación científica, ¿no? Esto no solo fue en el INIAF. Cuando uno revisa también el Banco de Fomento, el ministro no es ninguna autoridad porque son los que manejan el directorio del Banco de Fomento, estaba la empresa privada, ¿no? Estaban los actores privados y en minoría el Estado. Claro, enfocados totalmente al modelo que era de la privatización. También el Instituto Nacional de Capacitación Agrícola tenía en sus directorios siempre mayoría del sector privado y eso hacía que la política esté dirigida fuertemente no solamente al pequeño y mediano, porque en ese momento se consideraba que la agricultura campesina no era viable en el país, que lo que había que apuntar es a los productos de exportación, había que solo esos productos tenían el derecho a que se haga investigación. Claro, y con unas directivas que manejaban en ese momento la política nacional, estaba enfocado todo en lo que es el desarrollo. Y en este momento, antes de pasar por favor, en este momento también ahí tenemos que recordar que fue los años donde se desmanteló al Estado de toda la parte agropecuaria. Ustedes conocen, se eliminó ENAG, se eliminó Improvid, se eliminó la empresa de semillas, se eliminó la empresa de fertilizantes, se entregó la mayoría de bienes del Estado a la parte privada para su manejo, porque desde ahí iba a partir todo lo que es el desarrollo y la investigación en el país. Pasemos. Este es un informe de auditoría que se hizo del programa de modernización de los servicios agropecuarios en el 2008. Este programa tenía como objetivo la transformación del INIAF en la parte de generación de tecnología
privatizar la investigación, privatizar la asistencia técnica y trabajar en lo que es el servicio de sanidad agropecuaria. Pero en este informe es muy claro y se puede decir que una dirección que privatizó todo el país no funcionó. De 15 rubros que tenía que empujar en el sector agropecuario este programa que estaba a cargo en la parte de generación, apenas se cumplió en 3 rubros. Los demás rubros en ninguno lograron cumplir. Y el informe dice que, según el informe de cierre del programa PRONSA, el 80% de los productores atendidos fue insatisfactorio. No hubo una satisfacción de esto. Asimismo, el INIAM no dispone de una estructura organizativa que responda a las demandas de innovación tecnológica moderna ni a fuentes de recursos financieros para las investigaciones. El modelo decía que el INIAM tenía que privatizarse, cobrar por todos los servicios, cubrir los de los laboratorios con costos para lograr mantenerse en el tiempo, cosa que no se puede dar. En modelos de investigación en ninguna parte del mundo son sostenibles los modelos de investigación, tiene que ser siempre con un subsidio porque eso va en mejora del país. Y además no se cumplió con lo que se decía, un plan de desarrollo del INIAP, no se llegó a contratar investigadores nacionales y científicos internacionales que se decía, y se eliminó y se redujo el personal en todas las estaciones del país. Entonces, una dirección que tomó la parte de actores privados, en la práctica demostró que no funcionó y que no produjo el desarrollo que se necesitaba. Actualmente, la Junta Directiva del INIAP está conformada por 3 actores privados y 2 públicos. Ahí casi el ministro de Agricultura no tiene ninguna potestad porque siempre la votación es 3-2 y con eso la dirección siempre va enfocada a los grupos que creen necesitan mayor de la asistencia técnica. Esto, por razón, la Junta Directiva del INIAP debe ser reconstituida como lo determina la norma constitucional en su artículo 232, que dice: no podrán ser funcionarios ni miembros de organismos directivos de entidades que ejercen la potestad estatal de control y regulación, quienes tengan intereses en las áreas que vayan a ser controladas o reguladas o representen a terceros que los tengan. Por eso es que es importante hoy que el Gobierno Nacional, el Gobierno de la Revolución Ciudadana, maneja ya un plan nacional, un plan de gobierno, donde la política va enfocada al cambio de la matriz productiva, tenga dentro de sus organizaciones la dirección de la política también dentro de todo lo que es investigación, generación, tanto transferencia y lo que es sanidad agropecuaria dentro de un organismo como es el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Es por eso que nosotros solicitamos este cambio, ¿no? Sustituir el artículo 1 por el siguiente, y ahí vienen los cambios. Se llamaba Instituto Nacional Autónomo. Nunca le pusieron en la sigla la letra A, pero mantenía, porque era una entidad ya privada y que no tenía este enlace adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Porque ese era el enfoque, ¿no? Mientras más separaba las instituciones del Estado, yo podía fácilmente quitar la institucionalidad y poder manejar desde diferentes aspectos la política agropecuaria. Por eso es que hoy hablamos de una entidad de derecho público, ¿no es cierto?, que va a ser desconcentrado, adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ya no estamos hablando de una institución privada, sino de una institución que tiene que estar apuntando y apoyando a la política del sector agropecuario. Y su directorio, ya como lógico, como una cuestión básica, el ministro de Agricultura y Ganadería tiene que ser el que preside, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, el Ministerio Coordinador de la Producción y también el director general del INIAP, que tiene que estar como secretario de la Junta Directiva. Además, hablamos que el directorio podrá contar con otros miembros invitados que intervengan con voz pero sin voto, y en este caso pueden ser los gremios, organizaciones campesinas, que representen a todos y no solo a unos 2 o 3 grupos grandes de gremios que hay en el país. Además, también proponemos que se incorpore en el literal F la producción de INIAP que puede hacer de semilla certificada. Siempre ha estado la semilla certificada en su mayor parte por las empresas privadas, pero en momentos de necesidad a veces necesitamos que INIAP también comience a producir semilla certificada y no solo la básica y registrada, que es la que está produciendo actualmente para las empresas. Esto es uno de los temas y es por eso es necesario el cambio ya de la dirección del INIAP para que se acople muy bien a las políticas del Plan Nacional del Buen Vivir y también a las políticas del Gobierno Nacional y del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Lo del COFENAG, uno conoce y sabe, cuando uno ve la fecha, 20 de marzo del 95, sabe que fue en la misma época. Fue en la época donde todo había que privatizar, y más en esto, en COFENAG se crea el Consejo Nacional Cafetalero y se le da personería jurídica con derecho de derecho privado. Una institución privada que va a dirigir la política pública del sector cafetalero. Ahí no tenía que ver casi nada el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Además de eso, se dio fondos públicos, como es fondos que tenía que recibir el Estado, del 2% que se daba sobre el valor FOB que se da de café en grano, café tostado en grano y tostado molido, que se exporta por cada unidad de 100 libras. Esta institución recibía este 2% de toda la exportación para poder cumplir con algunas funciones que vamos a demostrar que no lo cumplió. Pasemos. Estaban encargados COFENAG de una población altamente importante en el país, más de 105.000 familias. Esto representa casi el 18% del PA rural y en superficie total de especies perennes que se siembran en el Ecuador, el 13%. El objetivo de COFENAG fue una institución que define la política pública cafetalera nacional, provea crédito productivo, brinde asistencia técnica y realice investigación. Pero un problema grave que se dio dentro de esta institución, una suerte de oligopolio que formó al interior de este organismo, generando un desplazamiento del sector productor y favoreciendo posiciones políticas de grupos económicos vinculados. Esta lamentable situación ha llevado a la necesidad de importar más del 70% de las necesidades de café en la industria desde países de Asia principalmente. Esto es una cuestión grave, ¿no? El país tiene que importar más del 70%. Aquí la industria tiene beneficios, pero no el apoyo a los pequeños y medianos productores de café. Esta curva demuestra totalmente qué pasó con el café desde los años 60 hasta los años últimos 2004-2010, que estamos ahí. Vemos que toda la curva avanzó, creció. Entre el 60 y el 89 había un promedio de producción de sacos de 1,5 millones de sacos al año. El momento del 95, que la creación de COFENAG, vemos que hasta la fecha hay un problema gravísimo de pérdida de producción, pérdida de venta de menor a 1 millón de sacos. Estamos hablando casi de medio millón que actualmente se tiene en café. No cumpliendo con eso lo que se hablaba de que debería generar crédito, asistencia técnica e investigación. La gráfica es muy clara y dice que no se cumplió con esta función. Pasemos. Por esto que el modelo privado de rectoría de política pública del sector cafetalero, dado por COFENAG, no ha permitido que el sector avance de acuerdo a las necesidades que impone el mercado, la tecnología y la realidad socioeconómica del país. Es por eso que, siendo el COFENAG teniendo las facultades para dirigir la política pública nacional en esta materia, hoy constitucionalmente no corresponde a esto. Hoy corresponde, según la Constitución, a ejercer esto a la autoridad agraria como es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Acuicultura y Pesca. Y porque hay una norma, el artículo 154 de la norma suprema, que dice que a los ministros y ministras de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde, primero, ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos, resoluciones administrativas que requieran su gestión. Por eso indicamos que lo que estaba ejecutándose con esta ley de COFENAG tiene un problema inconstitucional, no está de acuerdo a la nueva política del Estado, no está de acuerdo a alineamientos y a las normas de la Constitución, por eso tiene que estar eliminada de la normativa nacional. Por eso indicamos como Comisión de Soberanía Alimentaria, concluimos que la Comisión considera que el proyecto de la reforma de ley propuesto por la función ejecutiva en materia de este informe es concordante con la Constitución y la ley y guarda armonía con el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, que establece como estrategia la transformación de la matriz productiva del país mediante la optimización de organismos técnicos del Estado, como en este caso un ente de investigación que es el INIAP, bajo cuya responsabilidad se desarrolla el sector tecnológico y de innovación para la producción agraria nacional. Y recomendamos como comisión, con base a estas apreciaciones y fundamentos que anteceden la Comisión Especializada Permanente
de la soberanía alimentaria y desarrollo del sector agropecuario y pesquero, se permite recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional considere en primer debate el proyecto de ley reformatoria a la ley constitutiva del Instituto Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, INIAP, y la derogatoria de la ley especial del sector cafetalero, COFENAG. Esto es la propuesta que tenemos como comisión y creemos que estos cambios son necesarios para seguir empujando, y hoy que tenemos un programa grande de lo que es mejoramiento del café en el país, pueda seguir apoyando al desarrollo y al abastecimiento, a la reducción de las importaciones que estamos haciendo hoy en casi el 70%. La Comisión está convencida de que estos cambios van a apuntar y apoyar para que la dirección de estos programas, de estas líneas de investigación, de esta línea de producción, sean las mejores para el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias.